Entonces ya. Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, enero. Bien, vamos a aprovechar a terminar la parte de bombas con la parte de NPCH que hemos quedado pendientes. Entonces vamos a terminarlo ahora y con eso terminamos primer parcial. Voy a comenzar a compartir la pantalla. Bien, ya habíamos hablado en algún momento que era el NPCH, pues una capacidad de succión de la bomba, de tal forma que no produzca cavitación en la área de entrada a la bomba, donde se da la menor presión. También vimos que esa cavitación es la evaporación espontánea del fluido, que al final forma burbujas, y esas burbujas al chocar con los elementos internos de la bomba, pues producen un golpe que según la velocidad de rotación de la bomba, pues se va a transformar en una vibración, como que si la bomba tuviese arena y estuviese golpeando cada grano de arena a lo que es el rodete, y eso va perforando hasta que debilita las partes. Entonces es importante evitarlo, y evitarlo desde la etapa de selección, en la etapa de diseño, no evitarlo cuando ya está instalado. Entonces vimos en algún momento unas fórmulas que habían dos fórmulas. Una era la que estamos viendo cuando yo tengo el tanque o la parte de succión del fluido inferior al eje de la bomba. Y teníamos esta fórmula que es presión sobre la superficie del agua inferior, bueno, si fuese agua, menos, y entre paréntesis, presión vapor, que es la presión de saturación del agua a la temperatura a la cual se encuentra, LS, que es la altura de la superficie del agua hasta el eje de la bomba, y HF, pues que son las pérdidas, pero en el tramo de succión de la bomba, o sea, las pérdidas hasta antes de la bomba. Entonces, habíamos visto esas fórmulas. ¿Cómo lo calculamos? Pues aplicando la fórmula. Primero, tenemos varios valores, digamos, bueno, me hacía falta pasar algún par de datos. Vamos a hacerlo en base al ejemplo que hemos estado manejando con el DWG, también con la tabla de Excel, solo que ahora que me acuerdo, ese WG no lo he abierto, entonces solo déjenme abrirlo.
Bombas y compresores, versión 2. Aquí está. Bueno, mientras se abre, vamos a continuar. Bien, entonces habíamos estado viendo ese ejemplo donde dimensionamos las tuberías, calculamos las pérdidas, agregamos accesorios, calculamos pérdidas primarias, pérdidas secundarias. Y si lo recordamos, nosotros hicimos un seccionamiento de las tuberías. Y de una parte del seccionamiento de esas tuberías, aquí está, una parte del seccionamiento de esas tuberías es que yo llamé tramo 1 y 2 desde la succión de la bomba en la parte inferior, que yo mencioné que ahí teníamos un filtro y una válvula check, hasta la succión de la bomba. Y eso lo hice pues por conveniencia porque después para el NPCH yo iba a ocupar las pérdidas totales solo en este tramo. Entonces esa fue por conveniencia que yo la seccioné así. Entonces HR en la fórmula que nosotros tenemos en la fórmula de NPCH es todas las pérdidas que yo tengo a través de esta tubería, es decir, fricción más pérdidas por accesorios. Regresando a la presentación, pues este es este HR, que si no lo logramos ver, pues yo aquí lo volví a escribir en la parte superior, NPSH. Le agregué una A porque ese es NPSH admisible, o sea, cuánto tiene disponible la bomba para succionar sin provocar cavitación en la parte de la succión. Va a ser igual a la presión sobre la superficie. Recordando nuestro tanque, la superficie va a estar abierta a la atmósfera. Entonces estamos hablando que P sub B va a ser la presión atmosférica. Solamente que en este caso vamos a tomar presión absoluta. Presión absoluta. O sea, no vamos a poner P sub B igual a 0. Vamos a poner presión absoluta, que es un 14.7 PSI o 101 kilopascales. En nuestro caso lo tenemos que cambiar a términos de columna de agua, o sea, en pies. Presión vapor, LS, que es la altura de la superficie hasta el eje, y HR, que son las pérdidas. Entonces, ¿de qué datos contamos? Nos hacían falta un par de datos para poder calcular el NPCH. Uno es a qué temperatura está el fluido cuando está succionando la bomba. Yo necesito la temperatura en este tramo, antes de la bomba. Y vamos a tomar una temperatura de 85 grados. Ya vamos a ver por qué. Necesito saber a qué temperatura se encuentra el agua. Y una altura geográfica del sistema. Esta no es la altura de la bomba con respecto al tanque, esta es la altura geográfica, o sea, el lugar donde se encuentra la bomba está a 1000 pies sobre el nivel del mar. Es decir, podría ser Tegucigalpa. ¿O cuánto está Tegucigalpa? No, como Tegucigalpa no, como Comayagua podría ser. Una altura geográfica de 1000 pies sobre el nivel del mar. Entonces, ¿para qué necesitamos estos valores? Bien, necesitamos primero la presión sobre la superficie del agua. Y como el tanque es abierto, va a ser la presión atmosférica, pero va a ser la presión atmosférica a 1000 pies de altura sobre el nivel del mar. Que en las tablas, esa presión atmosférica es igual a 32.3 pies de columna de agua. ¿Qué otro dato tenemos? Ya vamos a ver en la tabla cómo sacamos este valor. ¿Qué otro dato tenemos? Necesitamos LS, o sea, la distancia de la superficie hasta el eje de la bomba. En ese caso, sí necesitamos regresar a nuestro plano. ¿Esa distancia cuál va a ser? Yo aquí dibujé la superficie del agua con esta línea curva. Esa va a ser mi referencia para LS y va a ser medida hasta el eje de la bomba, que yo la puedo tomar hasta esta línea. Entonces, esa línea yo la acoté como 1.92. Esa sería la altura LS. Entonces, revisemos LS 1.92, lo que es igual a 6.3 pies. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos presión vapor. O sea, la presión a la cual el agua empezaría a hervir a la temperatura a la cual se encuentra. ¿A qué temperatura se encuentra? Pues 85 grados. Entonces, para que el agua hierva a 85 grados Fahrenheit, ¿verdad? La presión tiene que caer a 1.379 pies. Eso es lo que significa. Luego, pues el flujo ya lo teníamos, 500 galones por minuto. Lo que nos hace falta es el HR. Veamos primero en las tablas que yo les mandé cómo encontramos P sub B.
Yo les pasé unas tablas que son las mismas que hemos estado usando para dimensionamiento de tubería, para velocidad, para HF, que es el coeficiente de fricción. Después de las tuberías, bueno, incluso todavía están los cuadros que usamos la vez pasada para seleccionar tuberías. Estaban los accesorios con sus gráficos y después vienen unas tablas. Una de ellas es, bueno, ¿qué página es esta? Creo que es esta el número de página. La tabla C5. Esto lo que me da es la propiedades del agua. Esto lo que me da las propiedades del agua a varias temperaturas. Desde 32 grados Fahrenheit hasta 705 grados Fahrenheit. Esta tabla, bueno, hay varias características del agua, gravedad específica, el peso del agua por pie cúbico y vemos aquí un valor que dice presión vapor. Pero este está en PSI, nosotros lo necesitamos en pies, entonces nos vamos a la siguiente columna. Presión vapor en pies y es presión absoluta. Entonces, esta me da a qué presión hierve el agua a las diferentes temperaturas. ¿A qué temperatura necesitamos nosotros? Mencionamos en el ejercicio que va a hervir, bueno, que el agua se encuentra a 85 grados Fahrenheit. Si yo quiero saber a qué presión va a hervir esta agua, 85 grados, va a hervir a 1.379 pies. Eso es más o menos como 0.5 PSI. O sea, el agua tiene que caer a una presión de 0.5 PSI absoluto. Entonces, 1.379, ese es el presión vapor del agua. Aquí está, 1.379. La siguiente, el otro dato era la presión atmosférica. Entonces, hay otra tabla más adelante que me da la presión atmosférica a diferentes altitudes. Teníamos una altitud de 1000 pies sobre el nivel del mar. ¿Cuál es la presión atmosférica sobre el nivel del mar? Pues tenemos este valor de acá, presión atmosférica. Tenemos en PSI y tenemos en pies de columna de agua. Entonces nos vamos a ir al valor de pies columna de agua y es 32.8 pies. Y eso nos vamos a la presentación. Y ¿dónde está? 32.3. A ver, ¿por qué dejé 32.3? Sí, es 32.8. Entonces vamos a corregirlo aquí. 32.8. 32.8 pies. Entonces ahí tenemos los valores. Ahí tenemos todos los valores. Aquí si es 32.8. Si es 32.8, entonces el resultado tiene que ser 23.2. Ahí tenemos todos los valores que necesitamos para el NPCH. Ya vimos cómo seleccionar la presión atmosférica y vimos cómo seleccionar la presión vapor. Con eso nada más reemplazamos en la fórmula. Presión atmosférica 32.8, presión vapor 1.379, LS que es 6.3 y HR, ese valor no lo hemos calculado. HR lo vamos a calcular igual como hicimos con las pérdidas para la cabeza de la bomba. ¿Cuál es la diferencia? Que para la cabeza de la bomba yo calculaba desde el depósito inferior hasta el punto más lejano en cuanto a pérdidas. En este caso no. HR va a ser la pérdida desde el depósito inferior hasta la entrada de la bomba. Que viendo nuestro plano era el tramo de 1 hasta 2.2. 1 era en la parte inferior de la tubería y el punto 2 era en la entrada de la bomba. Ya vamos a ver los cálculos. A mí pues me da un valor de 1.71. Luego de resolver, pues este NPCH admisible es 23.2 pies de columna de agua. Este es el NPCH admisible o NPCH disponible para que la bomba succione sin crear cavitación. Ahora, la bomba también tiene un NPCH requerido. Es decir, que yo tenía, cuando seleccionamos la bomba en un gráfico, mencionamos que teníamos un NPCH requerido.
Entonces necesitamos, aparte de que este valor fuese mayor a 0, también tiene que ser mayor a lo que necesita la bomba. Entonces, HR da 1.71. ¿Cómo yo calculé 1.71? Como ya calculamos las pérdidas de todas las rutas de tubería, pues se nos hace mucho más fácil. Entonces vamos a regresar, eso lo hice mediante la tabla que yo ya se los mandé, pero les agregué una columna más, entonces tengo que mandarles esta tabla ya modificada. Si vemos la tabla que yo les mandé, llegaba hasta esta columna. La columna con que calculábamos pérdidas para calcular cabeza de la bomba. Y nos daba 9.38. Pero eso era pérdidas total en la tubería desde el depósito inferior hasta el punto más lejano. Perdón, era 49.9. Pero ahora yo solo voy a considerar las pérdidas para NPCH, pero solo las que corresponden a qué tramo. Vamos a ver qué tramo va a ser. Ya mencionamos que va a ser desde el depósito inferior, o sea, desde el punto 1, hasta la entrada de la bomba, o sea, del tramo 1 a 2. ¿Qué tengo en ese tramo 1 a 2? Tengo tubería de 6 como para pérdidas por fricción, ¿verdad? Tengo un codo, también de 6. Tengo este accesorio, que es una válvula check, donde se produce 0.25 PSI de pérdida. ¿Qué más tengo? Tengo esta válvula con puerta. Tengo este strainer. Ese no recuerdo si en la presentación vimos una imagen. Si no, voy a conseguir una imagen para mandárselos. Y tenemos una junta de expansión. De esta junta de expansión y esta válvula con puerta, yo les mandé una foto hace unos momentos para que veamos cómo son esos accesorios. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? De mi cuadro de Excel voy a considerar solo las pérdidas del tramo 1 a 2. Entonces, eso fue lo que yo hice en el cuadro de Excel. En la columna K, solamente sumé las pérdidas que tienen que ver tramo de 1 a 2, es decir, pérdida por fricción de 1 a 2, el cual es una tubería de 6 que tiene una longitud total de 10.28 metros y produce 0.56 pérdida por fricción. Ya realmente solo jale este valor. Los demás tramos no los tomo en cuenta porque eso está después de la bomba. ¿Qué más tengo antes de la bomba? Pues tengo en el tramo de 1 a 2 tengo un codo. En el tramo de 1 a 2 tengo la válvula con puerta y eso jala 0.13 y 0.04 pérdidas secundarias. ¿Qué otros valores tengo? Tengo la válvula check en el fondo del tanque, que esa es esta de aquí. Realmente es una válvula check junto con filtro. O sea, esa válvula check evita que el tubo se vacíe y la bomba no quede en vacío cuando se para el sistema. Y tengo un filtro para evitar que la bomba agarre sedimentos de la parte inferior del tanque. Entonces es un solo accesorio. Entonces ese valor lo tengo en la tubería. Lo tengo en la tubería de 6 pulgadas, entonces jalo esa pérdida. ¿Qué más tengo? Pues tengo otro filtro antes de la bomba, como doble seguridad para que no llegue suciedad a la bomba. Jalaba 0.2, como lo vimos en la última clase. Y tenemos la junta flexible. Tenemos esta junta flexible de acá. Que esa es la que hoy les mandé para que sepamos cómo es. Es uno de los tipos de juntas, hay otros tipos, pero esa es quizás la que estamos utilizando en sistemas hidrónicos, en sistemas hidráulicos. Entonces también lo sumo. Aquí realmente esta ya lo estoy sumando, pero realmente no la tengo que sumar. ¿Por qué no la tengo que sumar? Porque esa está a la salida de la bomba. O sea, está después de la entrada de la bomba. Yo tengo que sumar solo lo que está antes de la bomba. Entonces veamos ahora qué más debo sumar. Pues ahí ya tengo sumado todo lo que yo tengo antes de la bomba o del tramo de 1 a 2. Todos los demás accesorios son después de la bomba. Entonces esos no los sumo. Y esa pérdida total, pero solo para cálculo NPCH, o lo que voy a... Sí. Todas estas columnas son
pérdidas para el NPCH y todo suma 1.61. Entonces son cálculos que ya habíamos hecho, pero ahora solo voy a tomar en cuenta lo que está antes de la bomba. Si yo tomo en cuenta lo que está antes de la bomba, pues yo tengo este resultado, solamente que aquí es 1.61 y aquí sería 22.3. 23.3, perdón. Y este sería mi NPCH. 32.8 menos 1.39 más 6.3 más 1.61 da un NPCH disponible de 23.3. Este es el NPCH disponible. Pero también tenemos un dato donde la bomba necesita un NPCH requerido. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Con la selección que nosotros hicimos de la bomba, tenemos que asegurarnos que el NPCH disponible sea mayor a lo que ocupa la bomba. Por ejemplo, yo tengo disponibles 23.3. ¿Cuánto era lo requerido en la selección que hicimos anteriormente? Voy a adelantarme un poco. Aquí está. Nosotros teníamos, solo déjenme corregir aquí, 23.3. Nosotros teníamos una selección de bomba que hicimos mediante gráfico y después lo comprobamos mediante un seleccionador en línea. Y ese gráfico y ese seleccionador nos daba un NPCH aproximadamente de 8 pies. Pero ese es requerido por la bomba. Y nuestro NPCH disponible es 23.3. Entonces, estamos más que cubiertos. O sea, 23.3 es casi 3 veces lo que ocupa la bomba. Y es importante siempre tener un buen rango arriba del requerido porque ¿qué situaciones puede hacer que este NPCH admisible disminuya? O sea, sea más pequeño. Y si pasa esa situación, que tengo que asegurarme que no llegue a quedar por debajo de lo que requiere la bomba. Entonces veamos algunas situaciones que podrían pasar. Imaginemos esta disposición. Si en alguna razón esta superficie del agua o el tanque o pozo se empieza a secar, ¿qué va a pasar? Este LS va a ser más grande. Entonces, si lo que está en el paréntesis LS está dentro, este valor que resta va a ser más grande. Entonces, ya no voy a tener 23.3. Puede ser que si el nivel bajó 2 pies, yo voy a restar 2 pies de NPCH disponible, solo me quede 21.3. O si baja 5 pies, pues 23.3 va a convertirse en 18.3. Y así yo puedo tener esa situación. Otra es que el filtro que yo tengo en la parte inferior se ensucie. Si se ensucia, la pérdida empieza a aumentar. Entonces, HR va a aumentar. Si aumenta HR, pues este paréntesis, el valor se hace más grande. Y también cae mi NPCH. Entonces, siempre es bueno dejar una buena holgura, por lo menos unos 5 o 7 pies por arriba de lo que ocupa la bomba para poder tener ese rango donde una situación de filtro sucio o caída del nivel del tanque no me provoquen cavitación. Entonces, esa sería una recomendación. ¿Qué hubiese pasado si en lugar de tener el tanque en la parte inferior, que a esto lo vamos a llamar disposición negativa, disposición de succión negativa, no lo confundamos con la definición de PCH? Esta disposición negativa significa que el tanque está por debajo del eje de la bomba. Pero hay otra configuración donde este tanque está por la parte superior, o sea, un tanque elevado. En ese caso, si fuese un tanque elevado, esta fórmula cambia. ¿Por qué cambia? Una, aquí la bomba tiene que elevar la columna de agua, por lo tanto LS juega en contra. Entonces está dentro del paréntesis restando. Pero si el tanque elevado está arriba, esa columna juega a favor de la bomba. Entonces este LS saldría fuera del paréntesis como suma. Y en ese caso, pues LS no nos afectaría mucho. Entonces, por eso hay más posibilidades de cavitación cuando yo tengo succionando desde una cisterna subterránea. Cuando este LS es demasiado grande, que hace que este valor sea menor al que ocupa la bomba, yo mejor cambio de tipo de bomba. Hago que el rodete, en lugar de estar acá arriba, mejor quede en la parte de abajo. ¿Y con qué tipo de bombas logro eso?
con las bombas tipo turbina, las de múltiples escalonamientos que vimos en algún momento. Entonces, en ese momento es donde cambia. Entonces, a un grupo le asignamos el proyecto de un sistema de contraincendios y van a tener que hacer el proyecto succionando en una cisterna subterránea. Entonces, tienen que evaluar, antes de proceder con el proyecto, evaluar si la bomba centrífuga, como hemos estado viendo, les trabaja bien. Si no les da el NPCH, es decir, que el NPCH admisible es menor al requerido por la bomba, entonces van a tener que cambiar el tipo de bomba. Y ese es un cálculo que tienen que mostrar en el proyecto de exposición. Y definir, cambiamos a tipo turbina porque el NPCH admisible es menor al NPCH requerido si utilizamos una bomba tipo centrífuga. Por eso es importante que empiecen a hacer el proyecto desde ahorita. Bien, ¿alguna consulta? Al grupo 5 ya les asigné un sistema de movimiento de agua caliente de un tanque inferior a un tanque superior. Entonces ya está en la plataforma para que puedan bajar el plano. También vean los planos porque yo sé que van a haber preguntas. Así, si un grupo empieza a preguntar, yo sé de que es que ya están trabajando. O sea, ya vieron de que si necesitan datos, entonces ahí se los vamos a ir proporcionando. ¿Alguna consulta? No, ingeniero. Por los No, momentos. entonces la fórmula solo va a variar cuando el tanque está en la parte superior y está en la parte inferior. Sí, Solo sacamos LS. Si es positivo, pues sí, lo digamos, pasamos a sumar. Y si es negativo, dentro del paréntesis. así es. Digamos, vamos a ver cuándo fue que vimos esa parte. Aquí está. Aquí están las dos posibles disposiciones. Una donde el tanque está abajo, entonces LS está dentro del paréntesis. Si el tanque está arriba, entonces LS, bueno, que aquí no lo llaman LS, lo llaman LH. Entonces pasaría afuera del paréntesis y pasaría a sumar. Esto es porque LS, la columna juega a favor de la bomba, entonces le produce más presión. Entonces ahí el NPCH disponible es mayor. Pero si es al revés, la bomba tiene que elevar la columna, entonces juega en contra, tiene que succionar más. Entonces ahí está dentro del paréntesis. Entonces sí, así es. Eso sería lo que cambia. ¿Algo más? Si no, pues nos vemos hasta el día del examen, que quedamos domingo, ¿verdad? Domingo de 4 a 6. O de 6 a, no me acuerdo ahorita. De 6 a 8 quedamos, ¿cierto? Sí, quedamos de 6 a 8. Entonces, bien, entonces continuamos el sábado el domingo con el examen y después el lunes comenzamos con compresores, sistemas de compresores o aire comprimido. Bien, entonces nos vemos el sábado. El domingo. El domingo, ingeniero. Domingo. Bueno, Bueno, buenas tardes, ingeniero. buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero.